algo que yo lucho también con los pacientes y yo también lucho conmigo misma, de que cumplir con esas horas de sueño y que también no solamente se ve afectada la masa muscular, sino también tu ansiedad o tus antojos por los alimentos. Bienvenidos a este podcast. Vamos a hablar hoy de un tema súper interesante, que es lo que comes, cómo se refleja en tu piel. Es importante la parte de nutrición y alimentación en nuestra piel. Y tenemos una invitada súper especial, que es la licenciada Mónica Vidal. Muchas gracias. Mi nombre es Mónica Vidal. Gracias por la invitación a este podcast. ¿Les cuento un poquito acerca de mí? Hoy vamos a hablar, sí, se puede, coméntanos un poquito dónde estudiaste, cuáles son tus pasatiempos, cómo es el día a día en la clínica. Ok. Soy egresada de la Universidad de Panamá, de la Facultad de Medicina. Soy licenciada en Nutrición y Dietética. También cuento con un máster en Nutrición Clínica y Endocrinología por la Universidad Católica de Murcia y actualmente también estoy terminando el segundo en Salud Hormonal de la Mujer, que ahí tocamos también bastantes temas sobre la piel, sobre cómo la nutrición también se relaciona con ello. Y en cuanto a mis pasatiempos, pues yo me dedico full a nutrición, pero además de eso también me encanta y me apasiona muchísimo el ejercicio. Entonces hago CrossFit, también levantamiento de pesas, desde que era súper joven. Bueno, sigo siendo joven. Desde los 13 años, Qué prácticamente. Qué bueno. Tú sabes que hablamos la vez pasada que yo era profesor de la Universidad de Panamá. Exactamente. Y que enseño el curso de anatomía y de embriología a tanto a las facultades de medicina y a todas las carreras relacionadas. Me gustaría que le comentes un poco a los estudiantes cómo es esto de por qué tienen que seguir, porque a veces muchas veces me dicen, doctor, a veces es difícil los primeros semestres, Claro, totalmente. el curso de anatomía, entonces es un poco difícil. Es difícil. ¿Qué le recomendarías? ¿Que sí se puede? Totalmente, porque en realidad es una de las materias más importantes. Obviamente al inicio es bastante difícil, pero cuando uno pasa ese momento y se da cuenta de cómo todo esto conecta con también la nutrición y el conocer toda la fisiología del cuerpo humano, todo va como tomando su camino. Entonces siento que es sumamente importante también tomar en cuenta eso, porque al final no es solamente como saber ciertos alimentos y las funciones que tienen, sino también cómo se relacionan con la fisiología del organismo de cada ser humano. Entonces, sumamente importante poder también continuar con ese estudio. Excelente. Tú como nutricionista y como atleta que hace deporte, ¿cómo es tu día a día en eso? ¿Cómo hago para balancearlo? Exacto. ¿Cómo haces, por ejemplo, a la gente le encantaría cómo es tu rutina? Okay, ¿Qué comes? okay. ¿Cómo el tiempo de ejercicio? ¿Cómo duermes? ¿El sueño? Todo eso que es importante. Claro, totalmente. Porque hay muchos atletas, igual muchos deportistas. Tengo una sobrina que es gimnasta. Ok. Ana Gabriela Gutiérrez, que es gimnasta. Ella compite por Panamá en torneos internacionales. Y es importante también saber cómo es, saludos para Gaby, y es importante saber cómo es la nutrición y lo importante del sueño también, porque hay muchos estudios que hablan que el sueño dormir bien evita muchas lesiones también. Totalmente. Entonces, ¿qué recomiendas tú? Una rutina más o menos desde que te levantas, tu ejercicio, tu sueño, ¿cómo es para poder más o menos ayudar a estas personas? Poder balancearlo, claro. Y es que en realidad, ahora que comenta un poco acerca sobre la recuperación muscular, se da durante las horas de sueño. Uno pensaría que uno construye masa musculares en el entrenamiento y ahí es donde obviamente hay una rotura de las fibras musculares y es en el sueño donde tú te recuperas. Entonces, se ha visto por varios estudios que dormir menos de 5 horas de manera a largo plazo, o sea, por varios días, aumenta las probabilidades de que los días posteriores al mismo comas más. Y principalmente alimentos no tan sanos, sino más ultraprocesados, ricos en azúcares refinados, carbohidratos refinados. Entonces, eso también nos impide, que es uno de los procesos que también los pacientes vienen mucho a consulta, la pérdida de grasa corporal. Y obviamente pues también hay una afectación en la recuperación de la masa muscular. Interesante. Estaba leyendo justo un libro ahorita que se llama ¿Por qué dormimos? De Matthew Walker. Okay. Y él habla con respecto a eso, que lo importante del sueño, del sueño para poder recuperar
las células, que se renueven las células. Totalmente. Asociado entonces esto al rejuvenecimiento. Si tú no duermes bien, vas a envejecer más rápido. Exactamente. Si tú no duermes bien, dice que el sueño es como un USB, hablando de forma normalmente, que si, es como lo que tú estudias, como para los estudiantes, ¿no? Claro. Que si tú estás estudiando algo y si tú la información no descansa después de estudiar, es como si el chip, el USB, no lo conectaras a la computadora. Exactamente. Es como que todo se te borra. Exactamente. Es por eso que pasa muchas veces con los estudiantes que estudian toda la noche y cuando van a dar un examen salen fatal. O sea, lo sabían todo, lo tienen todo en la cabeza, pero de pronto llegan y se olvidan de todo. Exacto. ¿Por qué pasa? Porque el USB no lo guardaste, todo se te olvida. Entonces es importante. Y eso también afecta mucho en trabajos en turnos. Exactamente. También, totalmente. En los médicos. Exactamente, que se les exige tanto a estas personas de que tienen que tener un buen rendimiento, de que tienen que estar alertas, de que tienen que tener los conocimientos a tope, pero se les impide el ciclo de sueño o se les exige dar mucho más de lo que el cuerpo humano está acostumbrado o está adaptado a. Entonces todo esto se va a ir afectando y entonces a largo plazo pues tenemos un ritmo circadiano totalmente desbalanceado, desregulado, porque son personas que se les ha obligado a tener un ciclo de sueño totalmente desregulado. Exactamente, en ese libro también hablan justo sobre eso, que mientras por ejemplo, hay un estudio que en personas que manejan camiones tienen alto porcentaje de obesidad y tienen problemas de apnea del sueño. Exactamente. Y los accidentes fatales, principalmente dice, según este libro, que es principalmente por eso, más que todo por la falta de sueño, más que el alcohol, es por la falta de sueño, por la falta de dormir adecuadamente. Porque es que en realidad el sueño es una necesidad biológica, no debería ser considerado como ¿cómo le podríamos decir? Un lujo, sino que es una necesidad fisiológica del cuerpo humano. Entonces muchas veces lo llevamos hasta el límite o hasta donde más aguantemos, o entonces optamos por cafeína o otros alimentos que tal vez podrían mantenernos más despiertos, pero estamos ocasionando un desbalance y una desregulación de muchas hormonas. Exactamente, justo hablando con la cafeína, la cafeína es una excelente sustancia que uno que tiene muy buenos antioxidantes. Totalmente. Pero se recomienda mejor tomarlo en el día que tomar la noche, porque la noche compite con las sustancias que producen el sueño, como la adenosina. Exactamente. Entonces compiten por eso y entonces se estimula uno más, no duerme bien. Exacto. Y tu cerebro está más activo y al final todo lo que estudiaste, si leíste algo. Exactamente, y eso también ocurre mucho tengo muchos pacientes que me dicen, pero es que yo me tomo un café a las, vamos a poner 5 o 6 de la tarde y yo puedo dormir tranquilamente, pero es que en realidad la cafeína en el cuerpo dura hasta 6 horas. Exactamente. Aunque uno no lo sienta, la cafeína demora hasta 6 horas en poder metabolizarse, entonces al final, aunque tú puedas hacer tu sueño, el ciclo no va a ser de igual calidad, a diferencia de una persona que si tomara cafeína un poquito más en el día. Exactamente. Oye, ahora sí, con respecto a tu rutina, ¿cuál es tu rutina de día a día? De día a día, por lo menos... Desde que te levantas, ¿qué tomas? ¿Cuáles son tus ejercicios? ¿Cómo haces? Claro. Más que todo para las personas que nos siguen, que hacen deporte, que son atletas. Claro. O que quieren empezar también a hacer deporte. Totalmente. Al inicio, cuando comencé a atender pacientes, yo entrenaba me paraba más o menos como a las 4:30 de la mañana, 5, iba al gimnasio, allá me llevaba absolutamente todo. Lonchera, desayuno, almuerzo, meriendas, toda la ropa, todo, porque yo salía de mi casa y yo no volvía de mi casa hasta la noche. Entonces entrenaba más o menos como 1 hora y media, 2 horas, luego me iba a la clínica, allá atendía consultas hasta la tarde y ya entonces regresaba a mi casa. Pero eso sí, yo sé que es complicado, por lo menos el hecho de uno llevar todas sus comidas. La organización tiene que ser una organización desde días anteriores porque en realidad es bastante difícil. Por eso yo comprendo mucho cuando los pacientes pues, me comentan un poco sobre que les cuesta comenzar a comer un poquito más saludable porque generalmente pues, esta organización pues, toma su tiempo, pero es un hábito que uno va creando y por lo menos algo que yo siempre trato de con los pacientes cuando no son pacientes que están acostumbrados a hacer ejercicio, comenzar lo mínimo y vamos cada cita pues avanzando. No es una persona, por ejemplo, que no ha hecho nunca ejercicio, le voy a poner a hacer 5 días a la semana ejercicio porque no lo va a hacer.
Entonces ahí tratamos como de ir poco a poco, 1 o 2 días a la semana que tú comiences, trato de mandarles más o menos ejercicios que yo tal vez les podría recomendar y ellos poder como adaptarlos a su rutina actual y poder entonces mantenerlo a largo plazo. Excelente. Justo estaba leyendo también un libro sobre hábitos atómicos, Ajá, ahorita que me ha hecho recordar sobre los hábitos, que habla también con respecto a eso, que para que una persona tenga un hábito bueno, puede demorar hasta un mes sí, aproximadamente totalmente. recién para que ese hábito se vuelva ya algo normal, porque los hábitos malos son fáciles, ¿no? Tomarte Claro, una soda, el ver sedentarismo, televisión, lo que sea, es mucho más fácil hacer eso que tomar un hábito nuevo, empezarlo de exactamente. cero, es mucho más difícil. Entonces te va a demorar por lo menos un mes hasta que empieces a tener este A tener hábito. ese hábito totalmente. Excelente. Y por lo menos el hábito del ejercicio Mm, cuesta. exacto, Cuesta porque uno quiere ver resultados de una vez. Y generalmente los resultados que te da el ejercicio, primero empieza más psicológico, uno se empieza a sentir muchísimo mejor y ya los resultados físicos se van viendo mucho tiempo después. Entonces ahí es tener un poquito más de paciencia e ir poco a poco enamorándote de ese proceso. excelente. Eh, Hablando un poquito ya del acné, Ujú. vamos a empezar a hablar un poco de las enfermedades de la piel Ok, y la nutrición. El acné es una enfermedad bastante frecuente, hemos hablado la vez pasada con respecto a totalmente. los adolescentes y los adultos jóvenes. Exacto. Se dice que hasta el 85% de jóvenes adolescentes desde los 12 a los 24 años van a sufrir de acné o sufren de acné. ¿Qué alimentos tú recomiendas a estos pacientes? Porque esa es de la consulta de todos los días y siempre nos preguntan lo mismo, ¿no? ¿Qué alimentos son los que me van a producir más acné? ¿Cuáles son los que más nos complican con el acné? O los alimentos que nos van a producir mayor inflamación en la piel. O que podrían tal vez potenciar esos brotes. En realidad, esta es una pregunta que también muchas veces me hacen, y más que nada población adolescente, que es los que tendremos a ver un poquito más de brotes. Si bien es cierto, pues no existe un alimento per se que sea el principal, por así decirlo, causante de un problema de acné. Obviamente es multifactorial, Exacto. pero sí se ha visto que seguir una dieta más occidental, es decir, más rica en alimentos ultraprocesados ricos en azúcares refinados, en carbohidratos refinados, en grasas trans, tiende a generar a largo plazo una resistencia a la insulina, que es otro cambio hormonal que también se da en la adolescencia. Entonces, si a eso le sumamos también los cambios hormonales que se dan por la pubertad, ya ahí tenemos un doble detonante de un posible brote de acné. Y otro de los alimentos, ya hablando un poquito más individualizado, que más se tiende a ver es el consumo de leche. El consumo de leche de manera excesiva y no tanto por la cantidad de grasa, que es lo que generalmente tendríamos a pensar, que la leche tiende a brotar por la cantidad de grasa, independientemente si es descremada, semidescremada o entera, sé más que es por los compuestos de la misma leche, por las proteínas, etcétera, lo que tiende a aumentar un poquito más los brotes. Cabe resaltar que todo debe ser individualizado. Hay pacientes que en realidad pues pueden continuar tomando leche y no les genera brotes, pero sí tengo la mayoría de los pacientes que la leche son los que les genera un poco más o exacerba esos brotes de acné. ¿Y cuáles son estos alimentos ultraprocesados que Que nos aumentan? podrían Exactamente. potenciar más que nada los alimentos que se pensaría también que son los azúcares, sí son los azúcares, pero también las grasas trans. Mm, Y esa combinación de azúcares refinados con grasas trans, que es más que nada en comidas rápidas, pizzas, hamburguesas, por ejemplo, margarinas, que también tiene grasas trans y que son altamente también consumidos por esta población joven o adolescente, pues tiende a exacerbar un poquito más los brotes de acné porque aumenta un poquito más la producción de sebo. exactamente. ¿Y qué alimentos se podrían ayudar con este proceso inflamatorio? Porque el Claro, acné es un proceso inflamatorio, ¿no? ¿Qué alimentos nos pueden ayudar? por lo menos en ese caso, generalmente como te comentaba lo de la leche, ahí lo que tendemos a hacer es uno o retirarlo, la leche como tal, pero eso no quiere decir que el paciente tenga que evitar productos lácteos. Ahí lo que hacemos es tratar de utilizar lácteos fermentados, yogurt, kéfir, que son alimentos que también tienen probióticos, que también pues tienen beneficios a nivel de la microbiota y por ende también tiende a participar como en este proceso de una dieta antiinflamatoria, por ejemplo, que es lo que se recomendaría más en este tipo de pacientes, más rica en frutas, vegetales, tubérculos, papa, yuca, ñame, otoe, camote, plátano, que son alimentos que podemos conseguir aquí en Panamá y que se basa más como en una dieta más natural, una alimentación más natural y no tanto en alimentos empaquetados.
Hablaste del kéfir. Ujú. ¿Qué es el kéfir para los que no conocen? El kéfir es un lácteo fermentado muy parecido al yogur. Es muy parecido al yogurt, pero tiende a tener un poco más de bacterias y también tiene un proceso diferente en la producción, en la preparación. Además de eso, pues ahorita se está conociendo un poquito más, es un poco más líquido que el yogur Sí. y tiende a tener un sabor un poco más agrio o más fuerte, a diferencia del yogur. Eso sí cabe resaltar que para poder tener los beneficios del kéfir no es utilizar kéfir con azúcares, Ok. es utilizar kéfir natural, porque ahorita también hay kéfir saborizados, a fresa, arándanos, Ujú. etcétera, pero lo ideal sería utilizar el kéfir natural y si no estamos acostumbrados a consumirlo, iniciar con 30 mililitros, una onza más o menos, en la mañana puede ser y ya ahí progresivamente pues ir aumentando su consumo. Está muy de moda ahora el yogur griego. Casi todo el mundo lo consume. Y ¿Qué también te por parece? la ingesta de proteína. Exactamente. ¿Qué te parece el yogur griego ahora, en este momento con lo del acné? Bueno, en realidad yo creo es un alimento que a mí en lo personal me encanta enviarlo mucho. También lo más recomendable es poder utilizar yogur griego natural, porque ahorita mismo pues también hay muchísimos que también tienen saborizantes, incluso también edulcorantes, que ahí también pues no sería tal vez lo recomendable su uso diario. Pero pues por los probióticos tiende a tener muchísimos beneficios, además de que también ayuda a aumentar un poquito más la ingesta de proteína durante el día. ¿Hay una marca en especial que sea buena? ¿Se puede mencionar marcas? Yo creo que sí. No creo que haya problemas. Ok, en ese caso me gusta mucho la marca Oikos, también una marca panameña, H me parece que se llama, que también es una marca una de aquí de Panamá. También me gusta otra que se llama Phage, que es con F, Chobani. Obviamente todos estos son, me refiero a los naturales, a los que no tienen azúcares. Member Selection, que es el que conseguimos en PriceMart, que ahorita hay una pelea totalmente Sí, por conseguir ya no este se yogur, consigue. que ya no se consigue, y si se consigue, entonces consiguen el de vainilla, que es el que tiene azúcar, entonces Exacto. no utilizar ese. Remit también tiene un buen yogur, pero sí, esas son más las marcas que recomendaría. Desmintiendo un poco de los temas de la leche, Ajá. muchas familias, muchas mamás llegan al consultorio diciendo que ahora cómo van a formar los huesos de sus niños, que la leche es vital para el hueso del niño, cómo le vamos a quitar la leche. Y quedan Entonces, preocupadas. y quedan preocupadas. ¿Qué les dirías tú a esas mamás que a veces quedan preocupadas por la leche y el Y problema de la leche? ingesta, Y el calcio, principalmente. Claro, es que generalmente, y es una pregunta súper interesante, porque muchas veces asociamos únicamente la formación de masa ósea y una buena densidad mineral ósea con el consumo únicamente de calcio. Y en realidad el calcio, o sea, si bien es cierto, lo podemos conseguir principalmente de los lácteos, de la leche, pero no es la única fuente. Incluso también hay calcio en otro tipo de alimentos que tal vez las personas pues no se imaginarían, por ejemplo el brócoli. Además de esto, también como comentaba, utilizar lácteos fermentados que también nos van a obtener calcio, pero no solamente depende de calcio la formación de huesos, sino también de otras vitaminas. Vitamina D, fundamental, que lo obtenemos principalmente del sol. Y que aquí en Panamá tenemos muchísimo sol, pero le huimos al sol. Entonces, si bien es cierto, pues lo ideal en ese caso sería también garantizar una exposición solar, por lo menos ahí recomendaría 15-20 minutos tal vez. Algunos estudios hablan de 5 minutos, ¿De 5 2, minutos? 3 veces a la semana. Ok. Es más que suficiente. ¿Y ahí en Dicen ese caso algunos sería sin bloqueador o qué se recomendaría? preferiblemente que sea en un momento del día que no sea el sol tan fuerte. Ok. Puede ser como en la tarde, tomar sol Para poder por la obtener tarde. la cantidad de vitamina D. Recuerda que el sol a partir de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde el sol es demasiado fuerte. Claro. La radiación, si tú lo ves en tu celular, la radiación es Totalmente. demasiado alta, bueno, al menos acá en Panamá. Totalmente. Y bueno, es un problema ya el sol muy fuerte y con esa radiación Claro. podría causar problemas ya de cáncer o Totalmente. fotoenvejecimiento, etcétera, ¿no? Eso me parece interesante porque muchos de los pacientes que también veo en consulta siempre llegan con déficit de vitamina D. Sí. No sé si les pasa igual Eso es frecuente, es muy frecuente. Pacientes que dicen, y pacientes que no usan protector solar, Ajá. son pacientes que simplemente tienen una mala alimentación
y trabajan todo el día en oficinas. Claro, sentados, en ventanas encerrados. Cerrado, totalmente cerrado. Entonces, Claro. ellos tienen muy propenso a tener la vitamina D bastante baja. Hemos visto pacientes también con calvicie, Ok. ¿no? O alopecia Alopecia, androgenética. ok. Con alopecia androgenética también tienen la vitamina D Muy baja. Muy baja. Ok, en ese caso lo que generalmente recomiendo en consulta es suplementar con vitamina D para poder pues, nivelar o regular los valores. Pero sí, la vitamina D es también fundamental para la formación de masa ósea, además también el magnesio, y actividad física. Claro. Actividad física, que también algo que leía mucho, que también me pasó mucho cuando era pequeña, era que, como le comentaba, yo hacía ejercicios desde los 13 años, con ejercicios de fuerza, de pesas y demás. Y muchas veces me llegaron a comentar lo de que cuando hacías ejercicio de fuerza podías quedar pequeña de estatura. Exacto. Entonces, incluso eso es un mito que se vio por estudios que se habían hecho más que nada en la población japonesa, asiática, y se ha visto que se ve más asociada a que el paciente no crezca tanto cuando son sedentarios, a que hagan ejercicio, actividad física y que se mantengan activos durante la mayor parte del día. Hablamos hace un momento con respecto al azúcar, cómo se asocia los alimentos con alto índice glicémico con el acné también. Recuerda que los estudios con acné y alimentos son muy controversiales, ¿no? Claro. Hay muchos estudios, unos a favor, otros en contra, como en todo, siempre hay a favor y en contra. Pero yo pienso igual que la alimentación es básica tanto para la salud de uno mismo, salud general y la salud de la piel. ¿Qué piensas del azúcar? Mucha gente, hay muchos mitos, ayudando a este momento para resolver un poco de mitos, que el azúcar no es malo, que el azúcar no engorda, que lo que engorda son las calorías. ¿Qué es lo verdadero, qué es lo falso con respecto al azúcar? Uy, el azúcar, aquí habría que separarlo un poquito. Cuando nosotros nos referimos al consumo de azúcar, nos referimos al azúcar que se añade a los alimentos, no tanto el azúcar, por ejemplo, de las frutas, que es propio de la fructosa, más que nada el azúcar que se añade a los alimentos. Entonces, el azúcar añadido. Entonces, en ese caso, definitivamente es algo que no se recomienda y que se ha normalizado mucho y que también se normaliza en la población joven, en adolescentes, en niños, y que a futuro o a largo plazo su consumo pues, puede provocar una resistencia a la insulina. Y vemos pacientes jóvenes de 14, 15 años que ya tienen una hemoglobina glicosilada alta, es decir, un azúcar en sangre alto, y que también le va a provocar cambios hormonales que también pueden potenciar en un brote de acné o en exacerbar, porque son pacientes de una población bastante predispuesta. Entonces, ahí lo recomendable, y que también empieza a aparecer un signo bastante conocido, la acantosis nigricans, la mancha que generalmente les aparece en los pliegues del cuerpo, más que nada en cuello, axilas, pelvis, que generalmente pensamos que puede ser, no sé, suciedad, mala higiene, etcétera, y que en realidad es una señal que nos está dando el cuerpo de que hay un cambio a nivel hormonal y a nivel metabólico que hay que estar alertas. Sí, yo siempre digo a los pacientes, la piel es una ventana. Totalmente, una ventana que nos totalmente. avisa qué está pasando dentro en el interior de nuestro cuerpo. Exactamente. Entonces sí, la acantosis nigricans es una patología bastante frecuente. Lo tienden a ver mucho en consulta. Claro que sí, y nos avisa que esa paciente está haciendo sobrepeso. Claro. Que es un paciente que puede hacer una prediabetes, que puede ser diabetes, que puede... y que en el futuro, si tú no bajas de peso a ese paciente, le pongas lo que le pongas en la piel, no mejora, no va a mejorar. Y generalmente cuando ellos bajan, más que nada la grasa corporal, tiende a mejorar el aspecto de la acantosis nigricans, porque obviamente pues empieza a disminuir también esa resistencia a la insulina que se va dando. Y obviamente pues también acompañarlo de ejercicio físico sería lo ideal. Exacto. ¿Cómo haces con tus pacientes para que hagan ejercicio? Que es tan difícil ahora los adolescentes que están metidos en los celulares, ahora también los estudiantes de la universidad también que andan metidos también estudiando y que no quieren hacer ejercicio, y también los adultos también, el tiempo, el trabajo, y no le da tiempo de hacer ejercicio. ¿Cómo recomiendas? ¿Cómo lo abordamos? Uy, es difícil, y yo lo comprendo porque sé que ahorita mismo con el ritmo de vida actual que llevamos, tranques también, es difícil poder decirle a un paciente que pues invierta una horita de su día, pero muchas veces esa hora
la invertimos en otras cosas, por ejemplo, en redes sociales o en series o en películas, etc. Y ahí lo ideal es poder ir poco a poco, poder comenzar con una vez a la semana y obviamente ir orientándolos de qué tipo de ejercicios tal vez sería lo recomendable usar. Porque muchas veces le decimos tienes que hacer ejercicio, pero no especificamos qué tipo de ejercicio y muchas veces lo asocian con solamente ir a caminar. Y ahí lo que trato de enfocarme es tienes que hacer ejercicio de fuerza, tienes que trabajar tu masa muscular, porque la masa muscular también es una de las mejores maneras en las que uno puede disminuir también resistencia a insulina y también obviamente pues tiene muchísimos otros beneficios a nivel metabólico. Entonces trabajar la masa muscular es lo ideal. Excelente. ¿Y cómo hacemos con el agua? El agua es tan importante y a veces no tomamos la suficiente cantidad. La suficiente agua. Y en Panamá que hace mucha calor. Exactamente. Lo normal es tomar 2 litros por lo menos diarios, que son como 8 vasos de agua. Exactamente. Y es difícil a veces a los niños, a los adolescentes estar ahí atrás, toma agua, toma agua. ¿Cómo hacemos con lo del agua? En ese caso, incluso Ajá. Y la importancia también que es para la piel. Exacto, para que se mantenga hidratada, también para que los órganos vitales que eliminan toxinas funcionen bien, hígado, riñones. Ahí lo ideal, se hablaba mucho de 8 vasos, yo incluso llego a recomendar de 8 a 10 vasos, porque en realidad a veces también el calor que hace en Panamá, la humedad que hace, tiende a deshidratar mucho más. Lo que pasa es que también nos las pasamos mucho encerrados en aire acondicionado y no nos damos cuenta. Y ya cuando sentimos sed es que me acuerdo de que no tomé agua. Y ya el mecanismo de sentir sed ya nos indica que el cuerpo ha perdido entre 1 a 2% de agua o hasta más. Entonces, lo ideal sería no esperar a tener sed para yo mantenerme tomando agua, porque cuando ya yo tengo sed es porque ya estoy deshidratado. Entonces, eso es algo que siempre trato de comentar a los pacientes. Por lo menos trata de que al mediodía ya puedas haberme llegado a 1 litro de agua y que ya sea el resto de la tarde tomar otro litro más. Excelente. Hablando un poco ahora con respecto al envejecimiento, al envejecimiento en general cronológico y al fotoenvejecimiento, y asociado también con la alimentación. ¿Cuáles son los alimentos que le dicen los superalimentos? Para ti, tu top 5 de cuáles son los mejores superalimentos para prevenir de una forma el envejecimiento cronológico. Ok, en ese caso, en cuanto a los superfoods, a los superalimentos, a mí en realidad me encantaría poder recomendar muchísimo alimentos ricos en omega 3. Aceite de oliva extra virgen, frutos secos, semillas, nueces, que también lucho bastante con los pacientes para que puedan consumirlos, pero tienen muchas propiedades antiinflamatorias, los alimentos ricos en omega 3. Entonces también nos ayudan a reducir, y más cuando son pacientes con acné o con dermatitis, que sabemos que están pasando por un mecanismo de inflamación, por un proceso de inflamación. Priorizar ese tipo de alimentos sería lo ideal. Semillas de linaza, semillas de chía, también sería entraría en mi otro top 5. Mucha fibra también me aporta la linaza, que también se habla muy poco sobre la linaza, pero es muy versátil y se puede añadir en muchísimas preparaciones. La recomiendo mucho también en pacientes que les cuesta llegar a los requerimientos de fibra. Poder añadir un poquito de semillas de linaza molidas funciona muy muy bien. Frutas ricas en antioxidantes, frambuesas, fresas, blueberries, todos los berries son súper buenos, tienen muchos polifenoles antioxidantes que también retrasan o tienden a ayudarnos con el envejecimiento. Pero igualmente el mejor para mí, ejercicio, también fundamental. Excelente. Con respecto a cuáles son los alimentos que consumimos diariamente y nos están envejeciendo y no nos damos cuenta, ¿cuáles son? Ok, de ese tipo de alimentos, la dieta occidental, alimentación muy rica en azúcares refinados, en grasas trans más que nada, porque poco a poco y tendemos a utilizarlos más porque no tenemos tiempo, porque es lo más fácil o lo más accesible, o porque el joven lo quiere o el adolescente lo quiere, entonces como padres se lo dan. Pero lo ideal sería no mantener esa alimentación a largo plazo, porque ya se ha visto que a largo plazo pues sí tiende a generar también problemas metabólicos, condiciones metabólicas que podrían exacerbar un poco más la producción, por ejemplo, de acné o de otras enfermedades. Mónica, ya para finalizar, ¿qué nos recomendarías cuáles son los alimentos que nos recomiendas para tener una excelente salud de la piel? Ok, en ese caso, si pudiera mencionar 3, de recomendaciones como tal, 1, incluir alimentos ricos en omega 3, pescados,
mariscos, pescados, mariscos, frutos secos, semillas, aceite de oliva extra virgen, aguacate. Esos son alimentos que podemos conseguir aquí en Panamá y por lo menos garantizar su consumo unas 2 a 3 veces por semana. 2, disminuir el consumo de comidas rápidas, más que nada porque son muy ricas en azúcares refinados, grasas trans, que tienden a exacerbar un poquito más brotes de acné en población que tiene un poquito más de riesgo. Y de número 3, yo mencionaría añadir más colores en el plato. Verlo de esa manera, no tanto decirle al paciente, bueno, quiero que comas más ensaladas, añade colores. Necesito ver colores rojos, colores verdes, amarillos, naranjas. Tú añadas colores a tu plato para asegurar antioxidantes, fibra, vitaminas, minerales, que también, por supuesto, tienen mucha participación en la salud de la piel. Muchas gracias, Mónica, por acompañarnos. No sé si le puedes decir a las personas dónde te encuentran, cuál es tu teléfono. Claro que sí. Me encuentro atendiendo en The Panama Clinic, Torre A, piso 10, consultorio 1021. Igualmente estoy con el doctor. Cualquier consulta que necesiten, estamos súper a la orden y para poder ayudarlos también a sanar su piel desde adentro.